Buenos días. Nuestra maqueta y exposición estará enfocada en lo que es la neurona y neurotransmisores. Nuestro equipo está conformado por María Alejandra Ortiz, María José Gómez Gaviria, Mateo Álvarez y Valeria García. A continuación estarán viendo el proceso que llevamos a cabo para la realización de dicha maqueta y los materiales que utilizamos para emplear esto. Los materiales que utilizamos fueron los siguientes: porcelana fría, alambres, pegante, pintura de diversos colores, escarcha y esmalte para darle más firmeza y contextura a la maqueta. La neurona y los neurotransmisores. Este trabajo es realizado por Valeria García, María Alejandra Ortiz, Mateo Álvarez y María José Gómez. La neurona es la célula específica del sistema nervioso. Estas están cargadas de energía que posteriormente se pueden traducir en información. Esta información será enviada por medio de los neurotransmisores a las demás zonas a las que sean requeridas. Los neurotransmisores. Los neurotransmisores son los encargados de llevar información de una neurona a una célula muscular, a una glándula u hasta otra neurona. Estas llevan dentro de su información la orden para ejecutar algún objetivo específico. Todo esto ocurre por medio de la sinapsis. Todo esto se da de esta manera. Empieza recorriendo la información, pues el impulso nervioso recorre la neurona hasta llegar a las dendritas. Estos son como una especie de brazos que se conectan con otra neurona y allí es donde por medio de la sinapsis produce el intercambio de sustancias químicas. Estos son por medio de los neurotransmisores. Los antecedentes históricos de la neurona. Todo empieza con Santiago Ramón, que fue quien propuso la sinapsis en 1887 cuando se juntó con Golgi. ¿Para qué? Se juntaron para realizar estudios sobre el sistema nervioso, ¿cierto? Santiago Ramón se considera como el padre de la neuroanatomía moderna. Él fue quien descubrió y quien mencionó que el sistema nervioso estaba formado por entidades individuales. Estas entidades individuales luego fueron llamadas las neuronas. Él fue quien lanzó la teoría de la estructura del sistema nervioso, por lo mismo es que se conoce como el padre de la neuroanatomía moderna. Las células del sistema nervioso. Las células del sistema nervioso las encontramos principalmente como las neuroglias. Estas células cumplen la función de sostén y de nutrición. Todo esto se encuentra en el sistema, más que todo porque allí en el sistema nervioso no encontramos tejido. Cuando hablamos de las neuroglias o de las glías, como se les menciona en diferentes partes, encontramos tres tipos principalmente. Todas cumplen la misma función, que es mantener el tejido neuronal en su lugar. Encontramos la microglia, los oligodendrocitos y los astrocitos. Cuando hablamos de la microglia podemos encontrar que su función es cicatrizar después de lesiones cerebrales y eliminar los residuos después de la muerte celular. Cuando hablamos de los oligodendrocitos,
nos mencionan que su función es formar la melanina para el sistema nervioso central y los astrocitos mantienen el pH del sistema nervioso central en un equilibrio iónico extracelular. En cada neurona existen 4 zonas diferentes. El pericarión, que es la zona de la célula donde se ubica el núcleo y desde el cual nacen 2 tipos de prolongaciones. Las dendritas, que son numerosas y aumentan el área de la superficie celular disponible para recibir información desde los terminales axónicos de otras neuronas. El axón, que nace único y conduce el impulso nervioso de esta neurona hacia otras células ramificándose en su porción terminal, telodendrón. Las uniones celulares especializadas llamadas sinapsis, ubicadas en sitios de vecindad estrecha entre los botones terminales de las ramificaciones del axón y la superficie de otras neuronas. El tamaño de las células nerviosas es muy variable. Clasificación de las neuronas, de acuerdo a su función. Neuronas sensitivas, conducen los impulsos de la piel u otros órganos de los sentidos a la médula espinal y al cerebro. Neuronas motoras, llevan los impulsos fuera del cerebro y la médula espinal a los efectores, músculos y glándulas. Las neuronas internunciales forman vínculos en las vías neuronales conduciendo impulsos de las neuronas aferentes a las eferentes. Pseudonipolares, desde las que nace solo una prolongación de que se bifurca y se comporta funcionalmente como un axón, salvo en sus extremos ramificados en que la rama periférica recibe señales y funciona como dendritas. Bipolares, que además del axón tienen solo una dendrita y se les encuentra asociadas a los receptores en la retina y en la mucosa olfatoria. Multipolares, desde las que además el axón nacen de 2 a más de 1000 dendritas, lo que les permite recibir terminales axómicas múltiples de neuronas distintas. Fisiología de la célula nerviosa. Cuando la neurona conduce un impulso de una parte del cuerpo a otra, están implicados fenómenos químicos y eléctricos. La conducción eléctrica ocurre cuando el impulso baja a lo largo de la acción y la transmisión química está implicada cuando el impulso se transmite, o sea que salta, al otro lado de la sinapsis desde una neurona a otra. Los neurotransmisores o segundos mensajeros son una biomolécula que permite la transmisión de la información desde una neurona hacia otra neurona, una célula muscular o una glándula mediante la sinapsis que la separa. El neurotransmisor se libera desde las vesículas sinápticas en la extremidad de las neuronas presinápticas hacia la sinapsis, atraviesan el espacio sináptico y actúa sobre los receptores celulares específicos de la célula eje objetivo. Aquí es donde se recibe la información y se cumple su respectiva función. Los principales neurotransmisores. Los aminoácidos glumático y aspartico son los principales neurotransmisores excitatorios del sistema nervioso central. Aminoácidos glumático y aspartico son los principales neurotransmisores excitatorios del sistema nervioso central. Están presentes en la corteza cerebral, el cerebelo y la médula espinal. El ácido GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio cerebral. Deriva el ácido glutámico mediante la descarbonización realizada por la glutamato-descarboxilasa tras la interacción con los receptores específicos. El GABA es receptado activamente por la serotonina. Se origina en el núcleo del RAFE y las neuronas de la línea media de la protuberancia y del mesencéfalo. Deriva de la hidroxilación del triptófano mediante la acción del triptófano hidroxilasa que produce 5-hidroxitriptófano y este es descarboxilado dando lugar a la serotonina. La acetilcolina es el neurotransmisor fundamental de las neuronas motoras bulboespinales, las fibras preganglionares autónomas y las fibras colinérgicas postganglionares, y muchos grupos neuronales del sistema nervioso central como los ganglios basales y la corteza motora. Al ser liberada, la acetilcolina estimula receptores colinérgicos específicos y su interacción finaliza rápidamente por hidroxiacolina y acetato mediante la acción de acetilcorteza. La dopamina es el neurotransmisor de algunas fibras nerviosas y periféricas y de muchas neuronas centrales. Por ejemplo, en la sustancia negra, el diencéfalo, el área tegmental ventral y el hipotálamo.
El aminoácido tirosina es captado por neuronas dopamergénicas y convertido en 3 o 4 hidroxifenilina, DOPA, por medio de la tirosina hidroxilasa. Tras ser liberada, la dopamina interactúa con los receptores dopaminérgicos y el complejo de neurotransmisor receptor es captado de forma activa por las neuronas presinápticas. La noradrenalina es el neurotransmisor de la mayor parte de las fibras simpáticas, postganglionares y muchas neuronas centrales. El precursor de la tirosina que se convierte en dopamina está deshidroxilada por la dopamina B-hidroxilasa a noradrenalina. Cuando ésta se libera, interactúan con los receptores adrenérgicos, que es un proceso que finaliza con su recaptación por las neuronas presinápticas y su degradación por la MAO y por la catecol, que se localiza sobre todo a nivel extraneural. La B-endorfina es un polipéptido que activa muchas neuronas en el hipotálamo, la amígdala, tálamo y locus ceruleus. El cuerpo neuronal contiene un gran polipéptido denominado propiomelancortina, el precursor de varios neuropéptidos. Este polipéptido es transportado a lo largo del axón y se divide en fragmentos específicos, uno de los cuales es la B-endorfina, que contiene 31 aminoácidos. Tras su liberación e interacción con los receptores opiáceos, se hidroliza por acción de peptidas en varios péptidos menores y aminoácidos. Las endorfinas son un grupo de 7 péptidos con una secuencia de aminoácidos similar que coexisten geográficamente con las encefalinas. Este se libera por la acción de estímulos dolorosos aferentes. Los principales receptores. Los receptores de los neurotransmisores son complejos proteicos presentes en la membrana celular. Los receptores acoplados a un segundo mensajero suelen ser monoméricos y tienen 3 partes. Una extracelular donde se produce la glucosilación. Una intramembranosa que forma una especie de bolsillo donde se supone que actúa el neurotransmisor, y una parte intracitoplasmática donde se produce la unión de la proteína G o la regulación mediante la fosforilación del receptor. Los receptores son canales iónicos y son poliméricos. Algunos de estos son los receptores colinérgicos, que se clasifican en nicotínicos número 1 en la médula adrenal y los ganglios autónomos, o número 2 en el músculo esquelético, y muscarínicos M1 en el sistema nervioso autónomo, estirado, corteza e hipocampo, o M2 en el sistema nervioso autónomo, corazón, músculo liso, cerebro posterior y cerebelo. Los receptores adrenérgicos se clasifican en A1, postsinápticos en el sistema simpático, A2, presinápticos en el sistema simpático y postsinápticos en el cerebro, B1 en el corazón y B2 en otras estructuras inervadas por el simpático. Los receptores dopaminérgicos se dividen en D1, D2.1, D3.1, D4 y D5, D3 y D4, que desempeñan un papel importante en el control mental, limitan los síntomas negativos en los procesos psicóticos, mientras que la activación de los receptores D2 controla el sistema extrapiramidal. Los receptores GABA se clasifican en GABA A, activan los canales del cloro, y GABA B, que activan la formación del AMP cílico. El receptor consta de varios polipéptidos distintos y es el lugar de acción de varios fármacos neuroactivos, incluyendo las benzodiazepinas, los nuevos antipilépticos, como por ejemplo la motringa, los barbitúricos y el musimicol. Los receptores serotoninérgicos 5-HT, que constituyen al menos 15 subtipos clasificados en 5-HT1 con 4 subtipos, 5-HT2 y 5-HT3. Los receptores de glutamato se dividen en receptores inótropos de NMDA, que se unen a la glicina, el zinc, el magnesio y la fencilina, y producen la entrada de sodio, potasio y calcio, y los receptores no NMDA, que se unen al kainato y quisculato. Estos canales son permeables al sodio y al potasio, pero no al calcio.
Estos receptores excitadores median en la producción de importantes efectos tóxicos por el incremento del calcio, radicales libres y proteinasas. Los receptores opiáceos se dividen en M1 y M2 que intervienen en la integración sensitivo-motora y la analgesia, D1 y D2 que afectan a la integración motora, la función cognitiva y la analgesia, y K1, K2 y K3 que influyen en la regulación del balance hídrico, la analgesia y la alimentación. Transporte de los neurotransmisores. Existen dos tipos de transportadores de neurotransmisores esenciales para la neurotransmisión. El transportador de recaptación, localizado en las neuronas presinápticas y las células plasmáticas, bombea a los neurotransmisores desde el espacio extracelular hasta el interior de la célula. Repone el abastecimiento de neurotransmisores, ayuda a concluir su acción y en el caso del glutamato mantiene sus niveles por debajo del umbral tóxico. La energía necesaria para este proviene del ATP. El otro tipo de transportador localizado en la membrana de las vesículas concentra el neurotransmisor en las mismas para su posterior exocitosis. Estos transportadores son activados por el pH citoplasmático y el gradiente de voltaje a través de la membrana vesicular. Durante la anoxia y la isquemia cambia el gradiente iónico transmembrana y el glutamato se transporta desde las vesículas hasta el citoplasma, aumentando su concentración hasta niveles potencialmente tóxicos.